La cultura de las organizaciones es un eje transversal. Es por ello que es conveniente escuchar la siguiente conferencia titulada Afronta los cambios con una cultura organizacional, dirigida por Roberto Cervantes. Él es nuestro invitado especial por la Asociación de Coaching. Antes de cederle la palabra a Roberto, conozcamos acerca de él. Él es graduado de abogado y notario de la Universidad Rafael Landívar. Cuenta con una maestría en educación en valores y con un diplomado en logoterapia. Es coach certificado por ESCO de México, graduado en Disney Institute en Orlando, de seminarios de servicios de calidad, lealtad, liderazgo y creatividad organizacional. Además, cuenta con una gran experiencia en servicio al cliente, relaciones humanas, negociación, ventas, motivación, liderazgo, ética y moral. Estamos aquí, Roberto, contigo para que nos presentes excelente conferencia. Muchísimas gracias y gracias a Sega, gracias por estar conmigo hoy. Este es un tema que a mí me apasiona, hablar de cultura, sobre todo porque tengo muchos años de estar construyendo cultura de servicio al cliente para diversas empresas y lógicamente en estas circunstancias, pues sin duda alguna, es un tema que debería estar sobre la mesa. Y aquí voy a decir algo que probablemente resulte doloroso para algunos, pero no es que las empresas no tengan cultura. Lo que pasa es que no sabemos qué clase de cultura han ido construyendo. Por lo tanto, a veces la cultura, por ejemplo, no está totalmente orientada a cuidar a sus clientes, no le dan ventajas competitivas frente a la competencia, no agregan valor en las relaciones internas, etc. Pero no es que no haya una cultura. Por lo tanto, es muy importante descubrir qué clase de cultura tenemos, porque como esta situación que estamos viviendo hoy no avisa y no nos avisó y no estábamos preparados, probablemente vamos a descubrir que la cultura hoy, cuando estaba bien estructurada, probablemente nos está sirviendo para fortalecernos, nos está sirviendo para prepararnos, nos está sirviendo para sobrevivir, pero no en la fase del pánico ni del miedo, sino en la fase de la construcción, del desarrollo, de la planeación y, por qué no decirlo, también de la expansión, porque aunque ustedes no me crean, hay empresas que se están expandiendo actualmente. Yo durante esta charla que quiero tener con ustedes voy a recomendar algunos libros. Tengo el hábito de la lectura, más de 40 años de estar leyendo un libro a la semana. Por lo tanto, en algún momento iré recomendando algunos libros que me parecen interesantes para complementar los conceptos que yo voy a vertir hoy, sabiendo, como digo, con cierta ironía que a lo mejor usted ni siquiera va a apuntarlo y si lo apunta no lo va a comprar y si lo compra no lo va a leer y si lo lee no lo va a entender y si lo entendiera no lo va a practicar, porque ese es el proceso de los beneficios que tiene la cultura de lectura. Entonces, yo quisiera alinear nuestra conversación con ustedes hoy en relación a una pregunta que me parece crucial para empezar. Y esto es descubrir qué es cultura. Porque es una palabra compleja, sin duda alguna. Y aquí voy a plantearles una de los conceptos que yo he entrado, que es más completo que creo que hay y que me permitiría desarrollar esta charla con ustedes en función de este concepto. Sin duda, si entendemos que cultura es todo esto que usted está viendo en la pantalla, sin duda alguna me parece que vamos a empezar a entender la enorme trascendencia que tiene el concepto dentro de las empresas. Y no solo de las empresas, también dentro de los países, porque ustedes saben que si vamos de lo más a lo menos, probablemente vamos a descubrir que hay culturas de continentes enteros, por ejemplo. Sin duda alguna, hay una cultura oriental donde incluimos a todos los países de Oriente, hay una cultura europea, hay una cultura latinoamericana,
etcétera. Entonces, y así podemos ir distribuyendo o asignando, más que distribuyendo, asignándole responsabilidades a las diferentes culturas, hasta que llegamos, por ejemplo, a la cultura guatemalteca. Tenemos nuestra propia cultura y dentro de nuestra propia cultura tenemos una cultura diferente en la capital que en el norte, que en el sur. Si nos vamos un poco más al norte, a México, pues es más marcada todavía la cultura del DF versus la cultura del interior de México, de los otros estados, y en Estados Unidos por lo consiguiente. Y si nos vamos a lo específico, probablemente vamos a descubrir que hay una cultura diferente entre la gente de la zona 14 en Guatemala a la gente de la zona X que no sea la zona 14, solo por poner un ejemplo. Y por supuesto, si nos vamos a algo más específico, hay culturas de barrio, hay culturas de familias y hay culturas de individuos. Sin embargo, la cultura, si bien se refleja, como dice esta diapositiva, en la cultura individual de las personas, también tenemos que reconocer que es la suma de esas pequeñas culturas individuales la que conforma la cultura colectiva. Y voy a poner un ejemplo que es fácil de entender en el campo de las empresas. Hay empresas con las que yo he tenido el honor de trabajar y que Dios me ha permitido que sean muchas a nivel regional, construyendo su cultura de servicio. Hay muchas empresas que me parecen geniales porque para empezar son puntuales para empezar las reuniones. Entonces me parece genial porque eso es parte de su cultura, empezar puntual las reuniones. ¿Y sabe por qué esa partecita de la cultura que puede ser una tradición que la empresa asume, ¿verdad? Es importante porque cuando después construimos la cultura de servicio para sus clientes y vamos en el viaje, lo que se llama hoy el Customer Journey, de ver cómo el cliente atraviesa a veces nuestra empresa de punta a punta, sufriendo o gozando según sea nuestra cultura de servicio, vamos a descubrir que esa puntualidad también se refleja en muchas otras cosas que son parte de las actitudes de la empresa. Por ejemplo, si le mandas puntual el producto, y cuando la cultura de la empresa es la puntualidad y arrancas puntual las reuniones, probablemente le mandas puntual también el producto a tu cliente. Y probablemente la gente llega puntual a su trabajo. Y probablemente la puntualidad es parte de tu cultura. Y así como ese ejemplo, también he encontrado otras donde la puntualidad pues no interesa. Las reuniones empiezan 15, 20 minutos más tarde de lo previsto. Por eso yo, que tengo el hábito de la puntualidad, que la conseguí de 18 años de relación con la compañía Disney entre 1992 y el 2010, pues ahí cuando yo le cuento a la gente en mi seminario de la magia del servicio que en Disney las 9 son las 9, la gente se pone un poco extraña, ¿verdad? Porque como parte de nuestra cultura latina no somos muy puntuales, ¿verdad? Entonces los anglosajones son mucho más puntuales y cuando yo digo que las 9 son las 9, a mí me encanta esto. Por eso cuando me dijeron, mira, tu charla va a durar 1 hora y va a empezar a las 11 en punto y a las 11 en punto empezamos, para mí esto es como parte de mi cultura también. Sin embargo, no para todos, ¿verdad? Porque no todos tienen ese hábito, no todos tienen esa actitud. Para algunos la puntualidad, como yo decía antes, no existe y este es solo un ejemplo de los muchos que podemos poner. Pero si sigo con el ejemplo, la puntualidad también tiene que ver con valores, tiene que ver con el valor del respeto al tiempo de los demás. Sin embargo, pues es obvio que a veces pues la gente te deja esperando un rato y un día estando yo donde en un bistro de mis clientes de Saúl, a quienes quiero muchísimo y perdonen el comercial, pero había invitado a desayunar a una persona con la que me interesaba conversar y la había convocado a las 7 de la mañana y eran las 7:20 y no llegaba. Pero afortunadamente yo había leído un libro hacía unas semanas que se llama
gracias por llegar tarde. Y la filosofía del autor me encantó porque decía, fíjate que yo le agradecí en una situación exactamente igual a la que yo estaba viviendo, de una persona que decía él había invitado a desayunar, llegó 30 minutos de retraso, con retraso, y resulta que al final me di cuenta de que el mesero que me atendía era un hombre simpaticísimo, tuve chance de platicar con él, vi el entorno de esa naturaleza tan linda del restaurante que no me había dado cuenta, pude leer el menú completo para entender de qué se trataban los platos que yo nunca había ni siquiera visto, etcétera. Y cuando muy angustiado llegó mi visitante a sentarse a la mesa con mucha preocupación, le dije, no, gracias por llegar tarde, porque también hay ocasiones en que las cosas suceden porque suceden y tienes que encontrarle el lado positivo. Entonces, pues es muy natural que encontremos que en nuestros países latinos somos de una manera y probablemente muy diferente a otras. Yo tengo una mezcla y se los quiero compartir nada más que como una curiosidad, tengo una mezcla extraña y una atadura emocional, sentimental con Centroamérica. Para empezar, mi madre era costarricense, nacida en Cartago y por supuesto se llamaba Clemencia de los Ángeles, no podía ser de otra manera. Y tengo en mi billetera desde hace muchísimos años una estampita de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica. A Nicaragua me ata un momento hermoso de mi vida. Me fui a estudiar a Nicaragua mi bachillerato, porque mi padre, ante los hermanos mayores, que eran unos vándalos, él desesperado por ver qué hacía, encontró que había un colegio maravilloso que era un internado jesuita en Granada, Nicaragua, que era el Colegio Centroamérica. Mandó a mi hermano mayor y lo arreglaron, mandó a mi segundo hermano mayor y lo arreglaron. Y entonces cuando yo cumplí 12 años y estaba por pasar a primer año de bachillerato, de repente mi padre me anunció que yo también iba para el Centroamérica y cuando le pregunté por qué, su explicación, a pesar de que fue hace muchísimos años, todavía la tengo grabada y me dijo, tú vas por si acaso. Y allá terminé en el Centroamérica estudiando mi bachillerato. Yo le dije a mi padre, mira, hagamos un trato, por favor, si me adapto, en 6 meses yo me quedo, si no me adapto, tú me regresas. Y estuvo de acuerdo. Y como a los 3 meses me dio la oportunidad de, un mi amigo del colegio me dio la oportunidad de invitarme a la fiesta de 15 años de su hermana mayor y fui a la fiesta y me pareció interesantísimo porque al entrar había una orquesta en vivo, me dieron una libretita con todas las 30 canciones, las 30 melodías que iba a tocar la orquesta y estaban numeradas y descubrí que había una costumbre y es que uno escogía a una chica y le decía, mira, me concedería la número 18 y entonces cuando la orquesta anunciaba que era la música, la melodía número 18, uno iba a buscar a la chica que uno tenía apuntada en la libreta y eso me encantó. Y lo otro que me encantó es que como cultura nicaragüense, todas las chicas me decían mi amor. Y eso pues como no es una costumbre guatemalteca, me entusiasmó enormemente, terminó la fiesta y al día siguiente le escribí a mi padre y le dije me voy a quedar. Tarde descubrí que era parte de la cultura nicaragüense decirle mi amor a todo el mundo, pero ya estaba yo ensartado y pasé los 5 años más maravillosos de mi vida estudiando en el Colegio Centroamérica del Sagrado Corazón de Jesús al lado del gran lago de Nicaragua y que fue para mí una experiencia preciosa el haber estado ahí en Granada esos 5 años. Y eso me une a Nicaragua. A Honduras me une una experiencia de los últimos 2 años donde he tenido la experiencia de viajar a Honduras 3 veces al mes con un grupo que se llama Grupo Intur, al cual le guardo una gran consideración, una gran gratitud. Hemos hecho un programa de cultura de servicio maravilloso, realmente, y eso no solo me convirtió en tarjeta oro para Bianca, sino que también me enseñó a querer a Honduras de una manera diferente, ya no solo como viajero turístico a Roatán o a Utila, sino de verdad a entender lo que era la cultura hondureña. Al Salvador me une un lazo emocional. Tengo una nuera
que es salvadoreña y tengo una nieta salvadoreña. Imagínense si no me unirá algo profundamente emotivo de mi corazón a esa cultura salvadoreña de gente entrañablemente alegre. Y por supuesto que todos estos ejemplos los pongo porque están íntimamente ligados a esas tradiciones de cada país, a esas actitudes de la gente de cada país, etcétera. Entonces, cuando hablamos de cultura y la tratamos de atar a las circunstancias actuales, quiero comentarles unas palabras de mi hija Jimena, que es directora de recursos humanos de una empresa de comida rápida muy importante en el mundo. De hecho, la compañía de comida rápida más grande del mundo. Y por supuesto que ella me dijo algo que me llenó de mucha satisfacción, porque cuando esto empezó me dijo, mira papi, la cultura que tú construiste para nosotros en la empresa es la que ahora nos sostiene, es la que ahora nos permite encontrar que nuestra gente está dispuesta a venir a trabajar a pesar del riesgo que corren. Es la cultura la que nos permite la solidaridad entre el nivel gerencial y la dirección. Es la que nos está permitiendo entender a nuestro cliente y estar cerca de él y estar preocupados por él, porque como yo digo y repito constantemente, estamos bajo la misma tormenta, pero en diferente barco. Y esto se hace cada vez más evidente. Entonces, claro, la cultura que esta compañía tenía, sin duda alguna, también estaba sosteniendo esa relación con los clientes. Porque yo siempre digo, cuando hablamos de cultura de servicio, siempre digo que lo que tenemos que generar son relaciones, no transacciones. Y sin duda alguna, esa parte transaccional existe, ¿verdad? Porque yo le doy un producto, me lo pagan, pero la relación es la que sostiene ahora el nexo, ese bonding entre la empresa y sus clientes. Por lo tanto, sin duda alguna, hay elementos de una cultura que hoy pueden ser muchísimo más útiles si la tenías correctamente diseñada, orientada de la puerta para adentro y consolidada, porque obviamente, como muy bien decía Walt Disney, todo lo que está en el backstage terminará en el front stage y no podemos evitarlo, y así es también parte de los seres humanos. Los seres humanos somos exactamente igual. No podemos proyectar lo que no somos por dentro. Hacia afuera proyectamos lo que llevamos dentro, nuestras características, nuestros valores, nuestros principios. Eso es lo que proyectamos y cada uno da lo que tiene. Por lo tanto, yo siempre pongo una analogía y es el huevo. Y cuando el huevo se rompe de adentro hacia afuera, la vida nace. Cuando el huevo se rompe de afuera hacia adentro, la vida termina. Y esto es lo que sucede también en las organizaciones. Cuando yo construyo verdaderamente una cultura sólida, una cultura orientada a cuidar a mi gente, y cuando digo mi gente es con una sensación no de propiedad física, sino una propiedad emocional, en donde ya la construcción del salario material pasó a segundo plano para darle cabida al salario emocional, donde hay gente que se queda ganando menos de lo que podría ganar en otro lado, simple y sencillamente porque está convencida de que la manera como la tratan, cómo la capacitan, cómo la desarrollan, el lugar que le dan, los reconocimientos que recibe, el respeto de su jefe, la camaradería de sus colegas, el ser escuchado con sus ideas, etcétera, es muchísimo más valioso como parte de una cultura, de una organización, que el sueldo que te pagan a fin de mes. Y que hoy a lo mejor parte de esa cultura es haber aceptado de buen agrado que te hayan rebajado el sueldo, probablemente a la mitad o quizá menos. Y por supuesto, esto hace que la gente esté contenta, esté dando su mejor esfuerzo. Porque déjeme decirle algo, si has construido esa cultura dentro de tu organización y la cultura es la que te sostiene hoy, obviamente la tienes que haber construido de la puerta para adentro. Yo conozco muchas empresas que construyeron la cultura de la puerta para afuera primero. Y entonces, claro, cuando el cliente exigía, demandaba, requería hacia adentro, la cultura de adentro era un desastre porque no conocían el concepto de solidaridad. Lo que tenían era una lucha interna terrible entre departamentos que yo la califico con palabras muy textuales como inútil,
absurda, estúpida. No tiene sentido que te pelees con el compañero que lleva el mismo logo en tu camisa, en su camisa, que el tuyo. No tiene sentido porque al final esa cultura de confrontación entre departamentos no solo es inútil, sino además peligrosa, porque el único al que afectan es al cliente al final del camino. Entonces, por supuesto que es parte de la cultura de una organización el ver si realmente la construiste correctamente de la puerta para adentro, porque es el ciclo, el miniciclo, no tiene pierde. Tú cuidas a tu gente cuida a tus clientes. Y esto no tiene pierde porque al final la gente va a darle al cliente lo que recibe de su empresa. Por eso yo siempre he dicho una y otra vez que si las empresas no hacen por sus colaboradores lo que después le van a pedir a los colaboradores que hagan por sus clientes, no tienen derecho moral de pedírselo. Y esto lo decía yo en épocas normales, de la antigua normalidad, no de la actual ni de la futura. Imagínate ahora tu gente a la que tú no cuidaste, la gente que nunca escuchaste, a la que hacía cosas maravillosas, pero nunca se las reconociste porque no tenías una cultura de reconocimiento, porque yo siempre cuando pregunto, y este es un paréntesis, yo le pregunto a la gente, óyeme, ¿y tú cómo es la cultura de reconocimiento de tu empresa? Porque no estoy hablando de rituales, ¿sí? No estoy hablando del premio, del PIN de 5 años. Ese ritual, si bien lo respeto, no es que esté profundamente enamorado de él, ¿verdad? Porque no me gustan los rituales. Ya les voy a explicar por qué. Pero está bien, el ritual debería llamarse el PIN del salvavidas, ¿verdad? Porque la gente que lo recibe es un sobreviviente en su empresa que ha sobrevivido a malos jefes, a indecisiones, a rutas equivocadas, a mal servicio de los clientes, etcétera. Pero ahí está. Y sobrevive 5, 10, 15 años. Le deberían dar un botoncito con la figura del avión de los Andes, ¿verdad? De los sobrevivientes, porque a veces esos son. Y entonces resulta que al final de cuentas, pues no es a ese ritual al que yo me refiero. Pero volviendo a mi paréntesis, cuando yo le pregunto a la gente, oye, ¿y cómo es la cultura de reconocimiento en tu empresa? Y a veces la gente duda y me dice, pues la verdad no sé cómo es, ¿verdad? Y entonces yo les pregunto, mira, para poder contestarte, a ver, te tengo una pregunta. La última vez que tu jefe te llamó a su oficina, tú ibas caminando hacia la oficina de tu jefe y ibas pensando, ay, qué alegría me da, me llamaron a la oficina del jefe, ¿por qué me irán a felicitar hoy? ¿Me comprendes? Como no ibas pensando eso, porque sabías que te llamaron no para felicitarte, sino para putearte, porque solo para eso te llaman a la oficina del jefe, ahí tienes tu respuesta de cuál es la cultura de reconocimiento de tu empresa. Otra cosa muy diferente será cuando tú vayas de verdad con ilusión porque te van a reconocer. Y miren, yo tengo anécdotas de anécdotas, ¿verdad? Con comités de servicio de empresas muy reconocidas regionalmente que me han dado el honor y la oportunidad de trabajar con ellos construyendo su cultura de servicio. Y a veces yo le digo al comité de servicio, oigan, ustedes hablan mucho de esta persona, ¿por qué no la llamamos al comité de servicio que está reunido ahorita y la felicitamos aquí en público, sorprendámosla, porque por eso es que no me gustan los rituales, ¿verdad? Porque el ritual de los 5 años o el empleado del mes es la peor tontería que hay, porque si tienes 500 empleados, tienes 499 enfurecidos y uno solo contento. Y por supuesto que el programa no sirve porque a los 6 meses ya tendrías que haber nombrado al mismo 6 veces seguida y no lo has hecho porque es el único que sobresale. Entonces empieza a degradar las calificaciones para nombrar al empleado del mes. O como me pasó en un hotel del Salvador cuando fui a un seminario de la magia del servicio en el hotel Sheraton Presidente, que decía yo, esa foto de ese cuate que está ahí a la entrada, al lado de la recepción, me es tan conocido. Y claro que me era conocido. Si había estado ahí la foto desde octubre del año pasado y era diciembre, ¿verdad? Del siguiente año, o sea, no funciona. Pero volviendo al tema, les digo, ¿por qué no llamamos a la persona, a esta que ustedes mencionan tanto, que hace tantas cosas maravillosas? La llamamos aquí al comité y la sorprendemos para felicitarla.
Y era divertidísimo porque la llamábamos y llegaban pálidos, pálidos, pensando, hijos, o me van a regañar o me van a despedir, ¿verdad? Y entonces, cuando le decíamos que lo llamamos para felicitarlo por su performance, por lo que hacía, por la forma como lo hacía, por la manera como atendía a los clientes, etcétera, se les veía que les volvía el color a las mejillas, ¿verdad? Porque obviamente la gente de verdad no recibe el reconocimiento. Tenemos héroes en las empresas que hacen cosas maravillosas, pero no es parte de la cultura reconocerlos. Y entonces son tristemente héroes anónimos de quienes no sacamos la mejor posibilidad de verdad de que hoy nos estén dando la mejor versión de sí mismos. Hoy la gente está tratando de vengarse de las empresas que no los cuidaron, tratando de vengarse de las empresas que no los reconocieron, que no los escucharon, que no los trataron con respeto y que obviamente ahora cuando les piden ir a trabajar solo sonríen y dicen, fíjense que no puedo, disculpe, ¿verdad? No sé si en todos los países el fíjese es tan emotivo como en el nuestro y por supuesto que no están dispuestos a ir a trabajar. Y si estuvieran dispuestos, no lo van a hacer bien. Y si estuvieran dispuestos a hacerlo bien, te la van a cobrar. Porque así es como funcionan las emociones. Cada vez que la gente recibe algo de su empresa, lo archiva en su inconsciente. Entonces, por favor, reconócelos. Haz por ellos lo que después le vas a pedir que hagan por los clientes. Y tú lo notas perfectamente que es parte de tu cultura, parte de tu manera de formar a tu gente, parte de esas características que las culturas de servicio o la cultura organizacional en general deberían tener. Y aquí voy a decir otra cosa, parte de este tema tan apasionante, del cual yo podría hablar horas de horas. Por ejemplo, ¿cómo es la cultura de liderazgo dentro de la organización? ¿Cuáles son las características de ese liderazgo? Si tú quieres ver una descripción que no es nueva, pero que sigue estando válida, léete el libro de Jim Collins, From Good to Great. Un libro maravilloso donde Jim Collins estudió 10 empresas extraordinariamente buenas y él explica por qué sobresalían esas 10 empresas sobre todas las demás, incluyendo empresas muy reconocidas. Pero estas 10 que él pone de ejemplos son fabulosas. Después, tristemente para Jim Collins, vino la burbuja inmobiliaria del 2008 y dos de esas 10 empresas quebraron. Pero esto obligó a Jim Collins a escribir otro libro maravilloso que se llama Great by Choice, donde él explica por qué algunas características de estas empresas que él puso de ejemplo, pues no resultaron tan sólidas. Y sabe usted, porque se estará imaginando cuál era la respuesta, se llama cultura. Las organizaciones que tienen una cultura sólida van a sobrevivir a cualquier crisis, aquella, esta, la del SARS, la peste negra, la del H1N1, que todas son parte de la historia y esta también va a ser parte de la historia. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque Jim Collins en su libro From Good to Great lo que hace es describir lo que él llama el liderazgo clase 5, que él lo que hizo en el libro me parece genial porque fue describiendo, ok, si tú tienes estas características, eres un líder clase 1 para tu organización. Si tienes estas características más esta otra, tienes clase 2. Y así fue subiendo y hasta llegar a la clase 5. Entonces, si tú eres un líder clase 5 en la clasificación de Jim Collins, probablemente vas a descubrir que hoy una de esas características es la humildad. Y la humildad, sin duda alguna, es una característica en este momento descubriendo es la característica más importante que los líderes puedan tener. ¿Y sabes cuál es esa característica? Se llama humildad. Y la humildad hoy en los líderes es la humildad que se muestra a cada paso con ejemplos como por ejemplo el hecho de no pretender llevarte las palmas por el éxito de la empresa.
¿verdad? Yo trabajo actualmente en una cultura de servicio con una enorme empresa en Guatemala. Tengo la bendición de estar con ellos desde hace 2 años. Estamos ahorita en plena construcción y desarrollo de cultura de servicio, pero ¿saben una cosa? Me encanta una característica de esta gente porque si bien saben la importancia que tiene su empresa, si bien se sienten muy orgullosos de sus líderes que practican la humildad y en donde no importa que realmente quién se lleve las palmas de los resultados, porque hoy haber bajado 10% las ventas normales probablemente están mucho mejor que muchas otras empresas, aunque algunas me sorprenden de que están llegando con negocios alternativos a llegar a su punto de equilibrio en estas circunstancias. Y eso también se llama estrategia, y eso también se llama cultura, y eso también se llama solidaridad, y eso también se llama liderazgo, un liderazgo humano, cercano, humilde, pero tremendamente efectivo. Hoy ya no necesitamos a estos líderes jactanciosos que de alguna o de otra manera quieren hacer sentir a su colaborador por dónde empieza la pirámide. Por favor, hay que leer un libro maravilloso de James C. Hunter que se llama La Paradoja, que le han cambiado en español el título porque en inglés se llama The Servant, pero aquí le hubieran tenido que poner El Sirviente y no era como un título muy adecuado. Pero en el libro de La Paradoja, James C. Hunter habla precisamente de la paradoja de las organizaciones, que es la pirámide invertida. Hoy ya no es el director general, el gerente general, el que está hasta arriba en la cúspide, en el ángulo superior de la pirámide, el que manda, el que ordena. ¿Y saben por qué? Porque hoy la pirámide se ha invertido. Hoy está el gerente general en la parte de abajo. Hoy es el que sirve a sus reportes directos. Hoy, como parte de la cultura, sus reportes directos fueron escogidos con características infinitamente mejores que el gerente general. ¿Sabe por qué? Porque es lo único que lo va a catapultar a director general o quizá lo va a mover a otra empresa con un cargo regional. No lo sé. En vez de que la cultura antes o aún actualmente era de gente que decía, yo voy a contratar a mis reportes directos con algunas falencias, ¿verdad? Para que no me muevan la CIA. Y entonces eran mini yos, ¿verdad? O sea, era yo solo que reducido a la segunda potencia. Y no sé si así se dice, porque a mí las matemáticas nunca se me dieron. A mí, como anécdota, el único libro que me sirvió fue el álgebra de Baldor, que me salvó la vida porque yo competía en concursos de oratoria en primer año de bachillerato y llegó a mis manos el álgebra de Baldor y me pareció maravilloso porque era tan grueso que en el podium yo lo ponía abajo y me paraba sobre él porque siempre he sido cortito de estatura. Y entonces, pues claro, hoy la pirámide está invertida, hoy es el gerente el que sirve, hoy es el gerente el que ayuda, el que apoya, el que lidera, el que gestiona, el que aporta, el que señala el camino, pero no les dice vayan, sino vamos, ¿verdad? Entonces, esa es parte de una cultura organizacional. Mire, a mí me sorprenden, estoy a punto de empezar un proyecto grande de cultura con una organización bancaria que es regional, es guatemalteca, pero es regional, es uno de los bancos más importantes de nuestro sistema. Y saben que me he tardado un año convenciéndolos de que el sistema de cultura no es de procesos. Si bien es cierto que los procesos dan estructura, no es de cultura, es de gente, no es de procesos, es de gente. Por eso el gran dilema que se ha armado hoy entre la economía y la salud no es un dilema. O sea, no es matar a la gente de hambre o de coronavirus. No, no es así como se plantea. Es simple y sencillamente el equilibrio entre en qué momento nos protegemos, en qué momento nos activamos. Hoy es cómo te preparas tú a través de esta situación. ¿Cómo te fortaleces? ¿Cuánto tiempo estás dedicando hoy de tu día que quizás se transcurre en home office? ¿Cuánto estás dedicando a hacer ejercicio, a generar el valor más importante de cualquier organización, que es la disciplina? Y sorpréndase usted, y lo que voy a decir no es por jactancia, pero hice una maestría de educación en valores ya de viejo,
en la UNISA, aquí en Guatemala, de 2 años y medio. Y sabe, entré confundido y salí más confundido. ¿Sabe por qué? Porque descubrí que habían valores éticos que los niños deben aprender antes de los 6 años, como la solidaridad, el respeto, la disciplina, la amistad. Y claro, después tú quieres recibir gente ordenada, disciplinada, respetuosa, si nunca lo vivieron en sus casas. Entonces, claro, la tarea de la empresa es educarlos a los 25, a los 23, a los 40. Pero obviamente es parte de la cultura. La estructura fundamental de una cultura está en los valores. Por eso en el concepto que les di antes, los valores representan la posibilidad de que subrayemos la palabra, porque ahí es donde vienen. Y si no, dime, en las familias, los valores serán importantes, los que le enseñas a los hijos o no. ¿Cómo educamos a los hijos? Hace muchos años, yo pues acabo de cumplir 74 años y me siento verdaderamente como lo describo en uno de los capítulos de mi libro que recién lancé el 5 de marzo sin saber lo que iba a pasar. Mi libro tiene un título muy sugestivo en muchos países que se llama ¿Qué hueva? ¿Y sabe usted qué me daba hueva? Y lo describí en los 20 capítulos. Entre otras cosas, me daba hueva la falta de organización en las empresas. Me daba hueva la gente que como parte de su cultura se reúne todos los días en la empresa o se reunía, porque ahora a lo mejor está en sus casas, pero se reunía en esa misa negra llamada almuerzo. ¿Y sabe para qué se reunía? Para apuñalar por la espalda a los compañeros de trabajo, al jefe, al producto, a la empresa. Y esa era parte de su cultura. En vez de sentarse a disfrutar, a conversar, a pasar un rato, a desahogarse de las presiones, conversando, contando chistes, si usted quiere. Ah, no, parte de la cultura era esa misa negra, las mismas personas en las mismas mesas de la empresa a la misma hora de almuerzo para apuñalar por la espalda a sus compañeros que llevan el mismo logo en su camisa. Imagínate. Y como tú sabes que lo que estoy diciendo puede ser parte de tu organización, échale una pensadita hoy a ver si algo de lo que yo te estoy diciendo te permite reconocer algunas cosas que puedas cambiar. Y entonces volviendo un poco a tu cultura individual, ahora que estás en tu casa, ¿cuánto le estás dedicando a prepararte? Hoy estamos en la pandemia también de los webinarios gratuitos. Yo doy webinarios, pero no doy ninguno gratuito. ¿Y sabe por qué? Porque de esto vivo. Y por supuesto que ahora, porque de la Asociación Guatemalteca de Coaching, en esta alianza estratégica maravillosa que hemos hecho con SEGA, ellos nos van a proveer de información para sus clientes y nosotros vamos a decirle a los clientes qué hacer con esa información, porque es cosa de personas. Y entonces, claro, uno encuentra hoy que la gente no sabe qué hacer con su día y termina más agotado que nunca. Y por supuesto que terminas más agotado si no sabes qué hacer con tu día. Organízalo. No entres en la rutina de todos los días iguales. Por favor, no es eso. Porque entonces vas a disecar tu hemisferio derecho de tu cerebro. No. Se trata simplemente de descubrir que hay un ratito para bañarte. Oye, báñate. Yo todas las reuniones que tengo de mi oficina o de clientes les digo, vamos a prender las cámaras. Esta vaina de que, ay, no, yo no estoy presentable, ay, no, yo no me maquillé hoy, ahuevados. No, aquí vamos a prender las cámaras porque te debiste haber maquillado, te debiste haber bañado, te debiste haber vestido. A mí me pareció hoy interesante que me pidieron que me presentara de una manera formal pero sin corbata. Dije yo, bueno, ya a mi edad formal vale madre. Y por eso me puse esta camisa de Mickey, que ya no sé dónde lo tengo aquí. ¿Verdad? Porque me encanta rendirle tributo a este personaje del cual viví 18 años y que me enseñó tanto. Y que los hijos suyos de 5 o 6 años o de 3 o 4 años lo reconocen antes que al propio papá. Entonces, oye, ¿cuánto tiempo estás tú como parte de tu cultura individual ahora empleándolo para leer libros, ¿verdad? Para leer. ¿Cuánto tiempo? O no le dedicas tiempo a leer y estás sujeto, como diría Confucio, a una ignorancia autoelegida. ¿Cuánto tiempo le dedicas un poquito a la diversión?
a ver televisión, por ejemplo. Búscate una nueva serie en Netflix, si es que eres adicto al Netflix. Yo siempre digo que con tantos libros que leo, a veces me siento infiel y le pido perdón a mis libros porque les soy infiel con Netflix. Entonces, ¿cuánto tiempo? A prepararte. ¿O tú crees que esto que estamos viviendo va a ser eterno? ¿O tú crees que cuando esto termine y empiece a abrirse la economía, porque se va a abrir, quiénes van a estar mejor preparados para salir a reconquistar sus mercados? Mira, va a haber una recomposición de los mercados impresionante, porque algunas empresas han estado construyendo como parte de su cultura en estos momentos su futuro, mientras otras están guiados por un líder que se lamenta todos los días y todos los días lloriquea y todos los días se angustia y todos los días está sujeto a la incertidumbre y quisiera tener la bola de cristal, pero no la tiene. Entonces pasa a la etapa de aceptación y de la aceptación al reconocimiento y de ahí al crecimiento. Entonces, al final, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu organización en este momento? ¿Cómo la cultura te está sosteniendo hoy en esa solidaridad donde lo primero cuando se reúnen por cualquiera de todas las plataformas que quieras escoger, porque aquí no menciono ninguna en particular por seguridad? Entonces, resulta que la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que verdaderamente tu cultura organizacional sea verdaderamente la cultura que hoy estás orientada sin duda a una cultura de solidaridad, de unión, o a una cultura de miedo, o a la cultura de confrontación? Miren, la pandemia no hizo a las personas inteligentes más inteligentes, no hizo a las personas más insubordinadas más subordinadas, ni a las personas más disciplinadas menos disciplinadas. O sea, lo que hoy está sucediendo es que algunas personas le han dado vuelta a sus valores y no es que ahora tengan otros, solo los ordenaron diferente. Ahora uno oye, ay, ahora me reúno con mi familia todos los días, ¿verdad? O los viernes en la noche, cuando pasabas 6 meses sin llamar a tu mamá o a tu papá si tienes la bendición de tenerlo vivo. Era parte de tu cultura. A mí me lo dice mi esposa, yo tengo 52 años de casado y le digo, óyeme, tú me engañaste 52 años porque tenía en la cocina o tiene en la cocina un gran rótulo que dice la reina de la casa no cocina. Y claro, nunca ha tenido que cocinar porque en su casa cuando era soltera, sus papás le daban todo. Cuando nos casamos, no es que yo le di todo, pero nunca le exigí cocinar porque tampoco soy un exquisito para la comida. Entonces, no hubo necesidad. Ahora resulta que como las personas que nos ayudan no están en casa, sino en la suya, ahora resulta que sí sabía cocinar. Y ahora resulta que tiene un gusto gourmet exquisito y un sazón maravilloso. Entonces, al final, ¿cuál es el tema y por qué menciono esto? Porque hoy tu gente te estará dando lo mejor, estás descubriendo y diciendo, wow, este que llegaba tarde todos los días ahora se mete a la plataforma rapidísimo, puntualísimo, es el más inquieto, es el más chispudo, es el que más ideas aporta cuando antes no lo era. Claro, no es que tengan valores nuevos, simplemente el orden ha cambiado y eso puede ser parte de la cultura de las organizaciones. Muchas relaciones de esta situación van a salir fortalecidas. Muchas relaciones de esta situación van a salir totalmente resquebrajadas. ¿Y sabes por qué? No es por la pandemia. Es simple y sencillamente porque ahora la gente se ha tenido que desnudar y ahora estamos conociendo a la verdadera persona que había detrás de ese antifaz, que hoy está detrás de la mascarilla y eso no importa. La ubicación no importa. Simplemente ahora estás conociendo a gente que te ha desilusionado porque esperabas que te dieran más y te han dado menos. Y afortunadamente, como el equilibrio del mundo no se pierde, también hay gente que esperabas menos y te han dado inmensamente más. Me tardo 10 minutos en compartir algunas características de las culturas organizacionales que sin duda alguna nos van a servir mucho para lo que vamos a construir. Lo primero es que las culturas organizacionales tienen que ser compartidas.
Por eso yo decía que esa lucha entre departamentos, cuando no hay una visión común, cuando hoy no estamos en el mismo barco de la empresa, cuando hoy tenemos un liderazgo agresivo, un liderazgo desbalanceado emocionalmente, un liderazgo que así funcionaba antes, pero ahora no nos sirve, entonces tiene que ser una cultura compartida, tiene que ser un eje transversal, horizontal, desde el principio hasta el fin de la organización. Hoy tenemos que entender que ese compartimiento implica desde el primero hasta el último, todos en el mismo barco, obviamente con diferentes responsabilidades, pero compartidas. Hoy todo es valioso. Hoy vemos que el 80% de las personas que están empezando a llegar a los hospitales de emergencia de nuestros países son mensajeros, son personas que están en el delivery, son personas que andan en la calle todo el día, son esos héroes que ya no son anónimos porque ahora tienen un número y por supuesto ese compartir tiene que ser una característica fundamental en cualquier organización de cualquier cultura. No es los feudos, no son los famosos silos, no es esta es mi cultura del departamento de finanzas donde mi visión de servicio se resume en una frase, no hay, ¿verdad? Si no había antes para lo que pedías, hoy menos, ¿verdad? Pero hoy sí se justifica. Probablemente más adelante va a volver a ver, no lo sé. Probablemente, como le decía yo a mi amigo que es director de mercadeo de un grupo bancario con el que espero en Dios poder empezar a trabajar pronto, le decía, mira fulano, en esta conferencia que oí de directores de mercadeo de las empresas, lo principal que me sorprendió no eran sus conocimientos, porque siempre los han tenido, sino la humildad. La humildad donde ahora hablan de las ventas como si fueran parte de ellos, cuando ha habido una guerra intestina eterna entre ventas y mercadeo. Ah, no, pero ahora sí se llevan bien. Y qué bueno, porque eso lo que da es una sensación de unidad, eso lo que da es una sensación de compartimiento. La cultura es subliminal, no está marcada. Y mire, hay un error estratégico cuando creemos que la cultura puede llegar a través de un memorándum o de un correo electrónico o de un cuadrito colgado en la pared donde dice, esta es nuestra cultura. Qué lindo sería que pudiéramos generar la cultura a través de un correo electrónico o de un cuadrito colgado en la pared. No pasa de esa manera. La cultura no viene por una instrucción. La cultura no viene top-down, la cultura se genera en un eje transversal, como decíamos antes, pero es subliminal. La gente la vive todos los días, no la tiene en un cuadernito escrita, la vive, es espontánea, es generosa, es de todos. Y eso subliminal es precioso, porque entonces es parte de tu manera de ser. Y esa manera de ser, probablemente hoy vamos a descubrir que tiene un nombre técnico que se llama actitud, y que probablemente sea una actitud propositiva, asertiva, positiva, probablemente en las organizaciones que la han cultivado. Y probablemente en las que no lo han cultivado, seguirá siendo la cultura de la guerra, la cultura del miedo, donde en vez de invertir tus mejores ideas en cómo hacer crecer a tu organización a través de tu área, estás construyendo la defensa y el ataque contra otra área de tu misma empresa. Válgame Dios si ese es el caso de tu empresa. Otra es la permanencia en el tiempo. Y miren, en este mi apunte que hice para hoy, esa permanencia en el tiempo es fundamental, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque la cultura empieza con una visión común. Empieza con compartir esa visión, que obviamente a veces le llamamos estrategia equivocadamente. Y como diría Peter Drucker, solo para poner en orden la jerarquía entre cultura y estrategia, yo comparto con Peter Drucker que decía que la cultura se desayuna a la estrategia todos los días. Y por supuesto, esto es muy lógico porque la cultura es una visión holística, es una visión mucho más amplia, no es una parte nada más que va a durar 2 años, 3 años, 5 años, no. Esto es para siempre. Las culturas de las organizaciones nacieron con sus fundadores. Libro precioso, por cierto, Mentalidad de Fundador. Y naturalmente que hoy estamos viviendo esa cultura de los fundadores porque eso es su legado. El señor Walt Disney
tuvo que ir a 307 bancos que le dijeron que no para prestarle 17 millones de dólares para construir un sueño que él tenía que se llamaba Disneyland. 307 bancos que le dijeron que no, hasta que el número 308 le dijo, está bien, te voy a prestar los 17 millones. Y miren ustedes cómo empezó la historia y cómo está ahora. Bueno, hoy semicerrado. Pero en todo caso, ¿sabe qué cultivó el señor Disney toda su vida? Que era parte de su cultura personal, se la transmitió a su empresa y hoy a todas las empresas del grupo Disney. Se llama gratitud. ¿Qué te parece? Dejó una cláusula en su testamento pidiéndole a sus herederos que por gratitud y reciprocidad siguieran trabajando con ese mismo banco número 308 que fue el que le dio el dinero para construir Disneyland. Y es el que puso los 4,000 millones de dólares para construir Disneyland Hong Kong y los 5,000 millones de dólares que costó Disneyland, Singapur. O sea, el mismo banco. Se llama gratitud. Y por eso cuando tú ves que alguien, un cast member de Disney, te dice gracias, te lo dice con el corazón. ¿Sabe por qué? Porque parte de su cultura, parte del legado de esta compañía se llama gratitud. Y eso es lo que decimos cuando hablamos de que es permanente en el tiempo. Y eso es importantísimo porque al final, si no permanece en el tiempo, probablemente va a terminar rápido y va a terminar antes de lo que tú esperarías. Y por último, debe estar implícita en cualquier estrategia. No es que la cambies porque cambiaste de estrategia. Y si antes tenías una estrategia orientada al producto y ahora quieres una estrategia orientada a las personas y mañana al cliente, etcétera, la parte esencial como parte de tu cultura no cambia. Y por eso es que a veces Tony Said tiene mucha razón cuando habla de la cultura de sapos.com. Libro maravilloso, por cierto, que se llama Delivering Happiness. Delivering Happiness. Y él dice, ¿sabe por qué conseguimos alcanzar nuestros objetivos mucho antes de tiempo? Y vaya que Tony Said tenía el derecho de decirlo, porque este chinito, cuando tenía 24 años, tenía su empresita a nivel universitario con su compañero de clase que se llamaba Link Exchange. Y de repente Microsoft decidió comprar Link Exchange y él pensó, bueno, ¿cuánto pedimos? Y se fueron con su socio a emborrachar una noche antes del almuerzo con el director de Mergers and Acquisitions de Microsoft. Y el tipo llega al almuerzo y le dice, señores, yo ya traigo el precio. Este almuerzo dura 30 segundos si ustedes no lo aceptan o 3 horas para planear el traslado y la compra. Y los pobres todavía de goma dijeron, bueno, pues díganos el precio. Ellos habían pensado pedir 2 millones de dólares y el tipo les dice, miren, nosotros hemos seguido su trayectoria, vemos el potencial y no les vamos a dar ni un centavo más de 264 millones de dólares por su empresa. Y dice Tony Tsai, hubiera querido que la silla de la mesa donde estábamos sentados no tuviera asentadero porque literalmente me zurré. Entonces, a los 24 años tenía 132 millones de dólares menos impuestos, pero ¿sabe por qué él dice esto? Porque después construyó un imperio que se llama Zappos, que se lo vendió a Amazon cuando Tony tenía 36 años y se lo compró Amazon por 1.2 billones de dólares a los 36 años de este chinito. ¿Y sabe por qué dice él que alcanzó sus objetivos más rápido que otras organizaciones? Porque invirtió tiempo, esfuerzo, dinero en una cultura. Invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en una correcta contratación de gente donde no escatimaba el ingreso de las personas. Y en una cultura de servicio, en servicio al cliente, en customer experience, porque él sabía que vivía de sus clientes. Dígame dónde está el secreto de esta vaina. Está en la cultura. Vea lo que dice el diccionario Webster, ¿verdad? Uno de los diccionarios referentes de Estados Unidos del idioma inglés. La palabra más buscada en su diccionario electrónico durante los últimos años, ¿sabe cuál es? No necesito decirle, cultura. Si usted va a Amazon, hay un número que a mí me encanta repetir y lo tengo en algunas presentaciones, 81,113. ¿Sabe qué es ese número? El número de libros que Amazon tiene disponibles sobre cultura de servicio al cliente. O sea,
el tema de cultura organizacional, la cultura que usted quiera, pero cultura, con esas características que decíamos antes, sin duda alguna está sobre la mesa. Si usted tuvo la suerte de construirla correctamente, probablemente hoy está usándola, disfrutándosela, porque hoy es lo que lo está sosteniendo. Si usted todavía cree que esté a tiempo para cambiar algunas cosas de su cultura, todavía está a tiempo. Y si pasa mucho tiempo en este momento construyendo su cultura del futuro para salir a reconquistar su mercado, maravilloso. La única opción es que usted comprenda que la cultura no viene de un memo, no viene de un correo electrónico, no viene de un cuadrito colgado en la pared. La cultura es humana, es practicada por seres humanos y probablemente sea una de las partes que sobrevivan a la tecnología. Probablemente la conducta de los seres humanos, solidaria con su empresa, con su familia, con su país, con el ámbito que usted la quiera poner, va a ser lo único que la tecnología no va a poder hacer. Por eso, obviamente, cuando hablamos de cultura competitiva en las organizaciones, ¿cómo hago yo para sobrevivir a mi competencia? Lo único que no te pueden copiar es el valor agregado que le des a tus clientes y la actitud de tu gente que has construido a través de la cultura. Y por eso, cumpliendo con el itinerario, yo los quisiera dejar con una frase de Bill Gates que me encantó porque sin duda resume lo que para nosotros debería ser cultura. Y él decía con mucho atino, la cultura no surge como la gracia de revoluciones divinas, no es una profecía, tampoco es progreso material, ni tecnificación, ni se debe a capitales financieros de inversión. La cultura es el producto de la voluntad y el propósito de un mismo sentir. Si tú verdaderamente logras que toda tu gente hoy ponga alma, vida y corazón en rescatar a su empresa, que esté dando la mejor versión de sí mismo, que estés haciendo el máximo esfuerzo que puede por rescatar a su empresa, por mantenerla si tú quieres, o por hacerla crecer, porque también puede ser, y he visto los casos, probablemente vas a descubrir que no solo Bill Gates tiene razón, todos los que hoy hablan de este tema están entendiendo que la parte de cultura es un tema humano que no tiene que ver con procesos, que no tiene que ver con utilidades, que no tiene que ver con bienes materiales, que no tiene que ver con financiamiento ni nada por el estilo. El tema es de personas y somos las personas las que vamos a exaltar a nuestras empresas a un altar diferente o las vamos a hundir a un mar profundo. Muchísimas gracias, Acega, por haberme permitido el haber estado con ustedes hoy y, por supuesto, espero que algo de lo que yo les haya compartido pudiera haber sido de utilidad, por lo menos, o de reflexión en caso de que usted así lo decida. Muchísimas gracias. No, más que nada agradecerte a ti, Roberto, por estar aquí con nosotros. La verdad que es muy encomiable todo lo que nos has compartido. Estoy segurísima que has llegado al corazón de las personas que tienen una organización y desean cambiar la cultura con todo lo que expusiste. De seguro que los pusiste a analizar, a reflexionar sobre cómo implementar realmente esa cultura para generar un cambio y más que todo enfocarse en las personas como tú mencionas, que es ese eje transversal, ¿verdad? Entonces, gracias a Roberto de verdad y también agradecer a la Asociación de Coaching que estamos trabajando en conjunto con esta alianza para seguir y así tener excelentes frutos con esto. Gracias, Roberto. Gracias Y a bueno, a ustedes. todos ustedes, realmente esperamos que hayan disfrutado también de excelente charla. A seguirlos motivando para que continúen escuchando. Todavía nos queda un día, el día de mañana. Estaremos dando otras conferencias en vivo. También tenemos conferencias que ya están grabadas a motivarlos a que sigan escuchando y así poder ser ganadores de un escritorio moderno que incluye computadora,
el escritorio como tal y una impresora. Sigan participando y visiten nuestros stands. Ahí está la Asociación de Coaching que tiene excelentes premios para ti. Adiós, feliz día.